Feliz miércoles para todos. Bienvenidos a Dialogando con el Papa, el podcast de la Parroquia Santa Teresa de Jesús. Después de un tiempo de descanso de las vacaciones del Papa León, volvemos nuevamente a retomar este nuevo episodio del podcast Dialogando con el Papa. Nos acompaña el Padre Luis Alberto. ¿Cómo está, Padre? Saludos a todos los que se conectan, a todos los que siguen este podcast, aprendiendo de las catequesis del Papa León XIV. Continuamos y hoy cerramos el ciclo de la vida pública de Jesús. El tema de hoy es Jesús que sana a un sordo mudo. Lo encontramos en el Evangelio de Marcos. Y hoy el Papa León nos va a dar su catequesis a partir de este texto bíblico. Por eso vamos a escuchar la lectura del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Aquel día le presentaron a Jesús un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Efatá, que significa ábrete. Y enseguida le abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban, y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Muy bien, después de escuchar esta lectura, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que nos ilumine y nos llene de su gracia. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo debo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Escuchamos la catequesis del Papa León. Los hermanos y hermanas, en esta última catequesis dedicada a la vida pública de Jesús, reflexionamos sobre el texto evangélico de la curación del sordomudo, aquella persona enferma que no podía hablar ni oír, fue llevado por otros a la presencia de Jesús. En este gesto de fraternidad podemos ver la imagen de la Iglesia que acompaña a todos al encuentro del Señor. Vemos en este relato que Jesús le ofrece al sordo mudo una proximidad silenciosa, realiza gestos significativos y pronuncia una sola palabra, Efatá, que significa ábrete. Esta palabra es una invitación a no encerrarse ni a aislarse, sino a comunicarse y relacionarse con los demás de un modo nuevo. En el mundo de hoy, donde estamos hiperconectados, tantas veces bombardeados de imágenes y mensajes que nos provocan emociones contradictorias, y podemos tener la tentación de cerrarnos en nosotros mismos, el Evangelio nos invita a una comunicación profunda con Dios y con los hermanos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En particular a los numerosos grupos de jóvenes aquí reunidos para el jubileo de los jóvenes. Pidamos hoy de manera especial por la Iglesia para que nunca deje de llevar a las personas al encuentro con el Señor,
para que escuchen su palabra, curen sus heridas y sean asimismo mensajeras de la buena noticia. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Es muy especial esta catequesis de hoy en el marco de el encuentro de los jóvenes en Roma por el jubileo de los jóvenes. Los jóvenes que están llamados a ser sal y luz del mundo, como se los dijo el Papa el día de ayer, en un saludo corto que les dio en la Plaza de San Pedro, pero los jóvenes que también están llamados a ser ese bálsamo, ese aceite, ese vino que sana, que cura, en esta realidad que vivimos hoy, porque el Papa precisamente inicia su catequesis reconociendo la difícil realidad en la que vivimos, en la que nos sentimos bombardeados, amenazados, ante tanta falsedad, tanto engaño, tanta corrupción, tanta guerra, tanta violencia fratricida, donde necesitamos curación. Con eso empieza la catequesis hoy el Santo Padre León, la necesidad de curación que hay en el mundo de hoy. La necesidad de curación que hay en el mundo de hoy y, como usted lo decía, una sociedad, Padre, que está enferma y esa enfermedad se manifiesta en lo que el Papa León hoy nos decía en su catequesis, en el escenario de las redes sociales, ¿no? Hablaba mucho. Así es. Hemos tenido primero el jubileo de todos los que son influencers, de todos los que tienen la responsabilidad de evangelizar en la iglesia por medio de las redes sociales. Y en ese marco también de jubileo, pues se da esta catequesis de hoy tan importante, porque la iglesia tiene la misión no solamente de anunciar, sino también de acompañar en esas difíciles realidades que viven las personas hoy, que nos tienen como una sociedad enferma. El hecho de estar hiperconectados en pues el tema de las redes sociales, el Papa León hoy hablaba de las imágenes, de los mensajes que se difunden, pero lo que se ve que predomina en este escenario son mensajes de división, mensajes de odio, mensajes que propagan la guerra y todo esto que puede hacer un escenario pagano, ¿sí? Hoy también nos invita el Papa, Padre, ¿cómo tiene que actuar un cristiano en este escenario? ¿Sí? ¿Cuál es el rol de nosotros los cristianos en este escenario? Porque muchas veces nosotros como católicos y como cristianos caemos en esas dinámicas Es tóxicas. la importancia que tiene la comunicación. Por eso la catequesis de hoy, en la que el punto de partida o el objeto de la catequesis de hoy es precisamente la enfermedad, la necesidad de curación ante la enfermedad, tomando el evangelio de la sanación del sordomudo, se presenta el problema de la comunicación. Es que precisamente en esa situación de sordomudez, por decirlo así, en que se encontraba este hombre, el Papa León logra identificar un problema de comunicación. Lo que tiene enferma la sociedad hoy es el problema de comunicación. No sabemos expresar, no sabemos relacionarnos, no sabemos llevar un mensaje, el mensaje de la buena noticia. Y por eso el Papa indica que ante esta enfermedad que estamos viviendo, se presenta la difícil situación del aislamiento. El sordomudo está representando precisamente al que se aísla. Y resulta que en la iglesia no es posible que ninguno de sus miembros esté aislado. Ese aislamiento es fruto precisamente también de algo que nos hace falta. No solamente que no sabemos comunicar o no sabemos anunciar, sino que algo más importante todavía es que no sabemos escuchar y no sabemos comprender. Lo decía el Papa. Entonces, el sordomudo es una persona que se sintió aislada porque no lo escuchaban o porque no comprendían tal vez su mensaje y se llenó de miedos y simplemente dejó de comunicar, dejó de anunciar, y eso nos puede pasar hoy en día. Estamos llamados a evangelizar, pero en medio de tanta cosa que hay en las redes sociales que no tienen nada que ver con el evangelio, corremos esa tentación de, no, yo mejor me quedo callado, mejor no digo nada. Se presentan las dos situaciones, tanto el que quiere comunicar, está comunicando, pero no es escuchado o no es reconocido o no es valorado,
como también el que pudiendo comunicar no lo hace, se queda callado. ¿Por qué? Pues porque no tiene una preparación, no tiene una experiencia de fe, una experiencia de Dios en su vida y no sabe cómo comunicarlo a otros. Por eso ante eso el Papa presenta hoy la única palabra que utiliza Jesús para curar al sordomudo. Efetá, ábrete. La necesidad que tenemos en el mundo de hoy, la urgencia que tenemos en el mundo de hoy es la de abrirnos a Dios, abrir nuestro corazón, abrir nuestra vida a Dios, abrir nuestras manos, abrir nuestros talentos, nuestros dones y capacidades con los que Dios nos ha dotado para poder ponernos al servicio de los demás. Esa es la manera como Jesús en el Evangelio de la catequesis de hoy propuesta por el Papa, pues nos brinda una estrategia de curación. A través de un encuentro, ¿sí? Jesús se encuentra con el sordomudo, lo saca de un lugar pagano, lo lleva a un lugar aparte, toca sus oídos y toca su lengua, y como lo decía usted ahora, Padre, no dice muchas palabras, a veces no es necesario decir muchas palabras, dice lo necesario, y tal vez, como decía el Papa León, que el evangelista Marcos quería que nosotros experimentáramos ese respiro de Jesús cuando dice efetá, porque pone allí el original arameo, ¿sí? Hoy Jesús nos dice a nosotros efetá, y qué bueno experimentar a través de esta lectura de la palabra de Dios ese encuentro que necesitamos para sanar. Así es, ese ábrete de Jesús, el efetá, es precisamente en contra de el ciérrate o el enciérrate. Son dos cosas que pueden pasar, ¿sí? Que yo me cierro a los demás e incluso me encierro en mí mismo, y eso me bloquea y no me permite ser ese instrumento del amor y de la misericordia de Dios y ser ese instrumento también en la construcción del gran proyecto del reino de Dios. Por eso, qué importante en la realidad en que vivimos no tomar la actitud del aislamiento, no tomar la actitud de el cerrarse o el encerrarse, sino todo lo contrario, abrir de par en par, como siempre lo han pronunciado los papas a los jóvenes, y vuelvo y repito aprovechando este marco del jubileo de los jóvenes, abrir de par en par las puertas del corazón a Cristo, no tener miedo de abrir de par en par las puertas de corazón a Jesucristo, porque Jesucristo no quita nada, no roba nada, sino todo lo contrario, lo da todo. Porque el encerrarse es como una actitud de producto del miedo, ¿cierto? Por ejemplo, hay animales, las tortugas, viene a mi mente una tortuga cuando se siente atacada, lo que hace es meterse en su caparazón, encerrarse. Entonces, creo que eso está muy relacionado con eso, ¿no? O sea, el miedo es el que nos lleva a nosotros a encerrarnos, y bueno, estas palabras de esperanza nos ayudan a vencer nuestros miedos. Hoy, cuando nosotros estamos experimentando en diferentes contextos de nuestra vida esas amenazas que pretenden llenarnos de miedo, qué importante acoger estas palabras de Jesús en el Evangelio. Recordemos que el Evangelio es buena noticia, y es una buena noticia que se nos ha comunicado, pero que seguimos nosotros como discípulos urgidos de comunicarla también, de llevarla a otros, pues que esta palabra de ábrete, efetá, nos lleve a saber comunicar buena noticia de Dios para poder curar este mundo de las amenazas, de los bombardeos y de las falsedades que pretenden llenarnos de miedo. Tenemos que pedirle al Señor, como nos ha dicho el Papa León XIV hoy, que sane nuestras maneras de comunicarnos. Bueno, tenemos una responsabilidad muy grande a partir de esa catequesis. Tenemos la responsabilidad de anunciar, de sanar, ¿sí? Y de vencer nuestros miedos. Padre, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast Dialogando con el Papa, para aprender mucho más de lo que la catequesis del Papa nos enseña, para estar muy unidos, muy en comunidad, y invitamos a todas las personas que nos están viendo a que compartan con sus amigos, familiares, seres queridos este podcast, que puede servir de mucha ayuda también para tantas personas que tienen miedo, y que esto le puede servir para superar esos miedos y abrirse de verdad a la gracia de Dios. Bueno, y abrámonos ahora a esa bendición que nos regala el Señor, que sea la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
que seamos bendición para otros.